Bueno, vamos a empezar a ver el tema de PCR primera generación. Empezamos con la definición. ¿Qué significa PCR? Es reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué nos dice su nombre? Nada. No, es que es uno de los pocos temas o técnicas que su nombre no dice absolutamente nada de lo que se hace. Entonces empezamos con un poquito de historia. Fue desarrollada por primera vez en 1985 por Carly Mullis. Él era un técnico de laboratorio y con justa razón se ganó un premio Nobel. Ahorita vamos a ver lo que hizo. Realmente hizo varias innovaciones. ¿Qué significa? Ustedes saben que el DNA se comprobó su existencia. Más bien, se logró fotografiar por primera vez el DNA con la famosa fotografía que hizo esta Franklin, ¿cómo se llama? Rosalind Franklin, que en realidad los otros dos le robaron el trabajo. Pero bueno, a partir de ahí, ya en los años 60, ya se trabajaba precisamente con el código genético y lo que se empezaba a hacer es aislamiento de los ribosomas de germen de trigo principalmente, principalmente para su determinación. ¿Qué es lo que se hacía? Ustedes saben que el DNA produce un RNA mensajero. Este RNA mensajero es el que codifica para proteínas. Entonces, precisamente para ver si este RNA estaba íntegro, lo que se hacía es que se ponía el RNA con extractos de germen de trigo, y entonces, si el RNA estaba íntegro, los extractos de germen de trigo lo que tenían eran los ribosomas. Entonces, al momento en que se ponen los ribosomas, se empieza a sintetizar la cadena peptídica. Y entonces lo que se veía era precisamente la aparición de los péptidos. Aquí en la diapositiva no se ve muy bien, pero aquí se alcanzan a ver las cadenas de los péptidos, cómo se empiezan a sintetizar. Y eso significaba entonces que mi RNA estaba íntegro. Porque déjenme les digo que el RNA, hay quien dice que hasta de verlo feo se degrada. Y casi es real eso. Pero bueno, entonces la técnica utilizaba la ruptura con hielo seco para el aislamiento. Después se hacían una serie de centrifugaciones para aislar los ribosomas del germen de trigo, los cuales se ponían con un aislado rico de RNA de transferencia y ATP. Con el RNA total que se obtenía, ya se veía la formación de péptidos. Y bueno, una vez que se hacía esto, esto se hacía para ver que estuviera íntegro tu RNA. La otra, para ver integridad, eran los geles. Con esa prueba era correr el RNA en un gel que en aquellos tiempos todavía se utilizaba mucho almidón, geles de almidón. Ustedes no están familiarizados con los geles de almidón, pero geles nunca han hecho, pero han visto que luego en algunos lugares donde va mucha gente venden esos pequeños flanecitos que son baratos, que nada más saben a caramelo y te los dan así en una servilleta casi. ¿No han visto esos? No. Chale, se está perdiendo. Bueno, esos flanes en realidad era puro almidón. Es que el almidón, si lo pones en concentraciones altas, hace geles, y de buena calidad, por cierto. Entonces, en aquel tiempo se utilizaban geles de almidón, se ponía el RNA, se corría, y lo que obtenías era más o menos esto. El pequeño problema es que todo esto tardaba entre 5 y 9 horas todo el tiempo, por eso era terrible. Y normalmente se degradaba, y aquí vemos precisamente RNA que se está degradando. Esto no se debe de ver así, se deben de ver bandas más específicas. Hoy en día pues ya todo cambió, ya ni siquiera hoy en día ya tenemos incluso marcadores para RNA. Nada más que para que puedan ver el RNA, se hace en condiciones desnaturalizantes, con un buffer que se llama MOPS. ¿Sí se acuerdan que les había dicho que eran condiciones desnaturalizantes? Altas temperaturas. No, con formaldehído y formamida. Eso es lo que lleva condiciones naturalizantes, y el buffer es un buffer que se llama MOPS.
Ese es para ver el RNA en todo su esplendor y gloria. Y como es desnaturalizante, el DNA al desnaturalizarse, como tiene mucho peso molecular, el DNA no corre en estos geles, se queda atascado, forma un nudote que no pasa por los poros. Normalmente, luego sí pasa, sobre todo si está cortado. Bueno, las primeras amplificaciones que se realizaban en aquellos tiempos es con una enzima que se llama Klenow. Esta enzima es derivada de Escherichia coli. Y como ustedes saben, Escherichia coli, ¿a qué temperatura más o menos trabaja? ¿A qué temperatura crece Escherichia coli? 37 grados es su temperatura óptima. Pero curiosamente la enzima, su temperatura óptima de la Klenow es 42 grados centígrados, que tampoco está tan alto comparado a 37. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se aislaba el DNA, se ponía con esta enzima, y esta enzima es la DNA polimerasa. ¿Cuál es el pequeño problema de esto? Que tú aislabas el DNA, tenías tu DNA, lo pasabas a alta temperatura, no sé, a 100 grados centígrados, lo ponías en ebullición, vas a obtener dos cadenas. Al momento de que le ponías la enzima Klenow y con los DNTPs, entonces lo que hacía la enzima Klenow es que te va a complementar las cadenitas que tenías. Bueno, se lo voy a poner hacia abajo. Te complementaba la cadena. Entonces, en un solo paso, ¿qué es lo que obtenía? Que duplicaba el DNA. Entonces, si yo quería obtener muchas copias de ese DNA, tenía que hacer este ciclo varias veces. ¿Cuál es el problema? Que la enzima, como trabajaba a 42 grados centígrados, al ponerla en agua en ebullición, te la echas. Entonces, tenías que seguir gastando enzima con cada paso que hacías. Ajá. Pero también aquí va otro. Desde entonces, para conservarlas, se utilizaban osmolitos fuertes. ¿Qué es un osmolito, profe? ¿Qué son los osmolitos? No, pues es una pregunta. Suenan como osos, pero malitos. ¿No les suena algo llamado presión osmótica? ¿Qué son entonces los osmolitos? Sustancias que aumentan la presión osmótica. Ajá. Para aumentar la presión osmótica, sobre todo se utilizan sales, pero aquí no puedes utilizar sales, pero se utilizan sustancias orgánicas. ¿Qué características deben tener las sustancias orgánicas para que aumenten la presión osmótica? Más bien para que la reduzcan, en este caso. ¿Qué características deben de tener? Que sean muy solubles en agua. Pues sí, pues el agua, la presión osmótica es por el agua, ¿no? Entonces, entre más interaccionen con el agua, más afectan la presión osmótica. Entonces, ¿qué grupos funcionales en química orgánica ustedes vieron que interactúan mucho con el agua? Grupos de química orgánica. Espera. Casi el que me digan va a funcionar. Éter. Éter funciona, pero no es el chido. Otro más chido. Carbonilo, sí, ese es más chido que el éter. ¿Cuál otro? Los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Entonces, dentro los ácidos, el problema de poner una enzima con ácidos es que también la desnaturalizan. Entonces le bajas tantito, le bajas 2 rayitas a la interacción y te quedas con los polialcoholes. ¿Qué polialcoholes ustedes trabajan aquí en el laboratorio? Bueno, no en este laboratorio, en su laboratorio. ¿Cuál? Polialcohol. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cuántos grupos alcohol tiene? 3. ¿En qué posiciones? 1, 2, No, sí, 3. Entonces es 1,2,3 propano triol, ¿no? ¿Sí o no? Propanotriol. Pero para los cuates es entonces prácticamente todas las enzimas vienen en glicerol, todas. Entonces al momento de que hacías estos
pasos, bueno, todo esto va por lo siguiente. ¿Por qué en glicerol? Porque en glicerol las enzimas no se degradan, no pierden, bueno, sí pierden actividad, pero muchísimo menos que en agua. Pero, cuando tú agregabas aquí la enzima, desnaturalizas, y entonces para volver a agregar más enzima también vas agregando más glicerol. Llegó un momento en que si repetías esto, el glicerol se acumulaba tanto que ya la enzima tampoco trabajaba. O sea, en el primer paso vas a obtener 2 cadenas, ¿no? Entonces, en el primer paso vas a obtener 2, en el siguiente paso vas a obtener 4, luego 8, luego 16 y así sucesivamente. Pero entonces, en cada paso estás agregando más enzima y más glicerol. Porque como llevas a 100 grados para que se abra la cadena, necesitas agregar más enzima porque se desnaturaliza a 100 grados. Entonces, como vas acumulando glicerol, entonces, aunque quisieras hacer muchas amplificaciones, esto no sucede, porque también el glicerol te lo limitaba. O sea, estaba bien en pañales todo esto, o sea, estaba bien chundo. Y bueno, además que la enzima no era gratis, aunque tuvieras mucho dinero, también el glicerol te limitaba mucho. Y bueno, eso era a principios de los 60, 70, incluso a mis jefes les tocó eso en los años 80 todavía. Y bueno, también aquí otra cosa, si vas a llevar a 100 grados una solución con agua, si el tubo, bueno, eso sí lo han visto, si el tubo lo dejas destapado se te evapora todo. Y si lo dejas tapado, ¿qué pasa? Se forma condensado y las concentraciones varían, cosa que no te puedes dar ese lujo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que les ponían aceite mineral para evitar la evaporación. ¿Por qué? Porque entonces, si tienes tu tubo y aquí tienes aceite mineral y el agua está aquí ebulliendo, bueno, está aquí el agua, entonces se empiezan a formar pequeñas burbujas de ebullición, pero estas burbujas al pasar por el aceite se enfrían y entonces si se forma algún condensado se regresa. Si tú dejas el tubo sin aceite, todo el condensado se forma en la tapita. ¿Se han trabajado con tubos alguna vez? De estos, ¿sí? Sí. Que a una temperatura ambiente se forma condensado en la tapa. Sí, entonces para evitar eso, trabajamos con aceite mineral.